ansiedad global, por supuesto, porque esto pasa en todas partes del mundo. Karen Chesek, Así es. bienvenida. Sí. Muchas para gracias. hablar acerca de por qué no odiar tanto a nuestro querido lunes. Bueno, es una tarea titánica convencer Es a alguien de no difícil, odiar este claro. lunes en particular. Yo creo que si hiciéramos un concurso a fin de año, sí quedaría como el más odiado probablemente. Sí, yo creo que sí. La verdad sí, y por niños y grandes. Yo ayer vi Sí. a una mamá que le dijo a su hija como, mañana regresan a la escuela, y la niña se puso a llorar. De plano se puso a llorar. No por la escuela, supongo porque le iba a extrañar. Eso esperaba. ¿Por qué no va a tener tiempo de jugar, no? Exactamente. Exacto. Finalmente yo creo que también hay que cambiar un poco la visión. Al contrario, ¿no? A lo mejor me vas a escuchar muy positiva, pero es lunes, inicio de semana, empezar con buenas vibras, aprovechar Exacto. todo eso que ya descansamos y sobre todo este lunes, pues entonces a rendir mucho más en el trabajo, a rendir mucho más en la escuela, o sea, verlo como proyectos y no como, ay Dios, ya otra vez el costal que me lo tengo que echar encima, ¿no? Sí, bueno, siempre una actitud positiva, supongo que ayuda, pero es inevitable resentirlo. O sea, primero hay que entender que hay algo que se llama síndrome postvacacional. Sí. Ay, sí. Existe, es real, Sí, incluso totalmente. se manifiesta en el cuerpo. ¿Cómo te sientes, Karen, con ese síndrome? O sea, ¿Con depresión y triste? Es algo muy parecido a la depresión clínica, incluso a la fatiga por estrés laboral. Sí, sientes obviamente irritabilidad, apatía, algunos les ha de haber costado trabajo dormir, Claro. problemas digestivos, dolores musculares. Sí, es un síndrome real. ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo, en realidad, regresar a la realidad, como dicen por ahí, no? Lo que pasa es que vienes de una temporada en la que pudiste improvisar, dedicarte tiempo a ti, jugar, digamos que hacer las normas a un lado. Entonces es esta presión de otra vez regresar a los horarios, otra vez regresar a estas presiones, a los pendientes. Incluso la queja número 1 es la levantada en la mañana, ¿no? Otra vez esto. Y lo que recomiendan, digamos, los especialistas es que una buena medicina puede ser traer todo eso que disfrutaste mucho en las vacaciones, traerlo, incorporarlo a tu vida cotidiana. Porque el síndrome postvacacional dura aproximadamente 2 semanas, 2 semanas en lo que nos adaptamos. 2 semanas o menos, los organismos son distintos. Pero es bien importante prestarle atención al organismo, al cuerpo, a los síntomas y hacer algo al respecto, porque si no se convierte en esta fatiga por estrés laboral que afecta al 75% de los mexicanos. No, y afecta al 100% de la población porque todo el mundo tiene menos tolerancia en el tráfico, claro. ¿no? Sí, termina siendo algo todos nos gigantesco. levantamos más tarde, entonces, ¿no? Así. Pero, a ver, ¿no? Tú dices, un hábito, los que se fueron a la playa, a lo mejor se fueron a caminar en la mañana a la playa. Es que y luego llegan aquí y dicen, es que quiero caminar, pero no me inspira. Claro, ¿Qué tal las pero jacarandas es de que la ciudad preciosas? exactamente, hay cosas, creemos que eso que tanto disfrutamos en las vacaciones tiene expresamente que ver con el lugar, Sí. con lo que comemos, pero no necesariamente. Muchos regresamos presumiendo, no, bueno, los que salían de viaje regresan presumiendo porque ya quien estaba, pero los atardeceres, los amaneceres, esos cielos. Y claro, en ese lugar sí se vieron unos cielos espectaculares, pero también tiene que ver con que cuando estamos en la rutina diaria, No los ¿cuántas ves. veces nos permitimos voltear a ver el Ya cielo? ni lo aprecias. Ya no lo aprecias. Hoy, el día de hoy, mientras yo venía caminando de la parada del Metrobús hacia acá, es espectacular, las jacarandas con el cielo azul, es un espectáculo maravilloso, pero como si no nos diéramos permiso, como que Sí. cuando estábamos en el día laboral normal, Si no hay ves al permiso piso, para ver el ¿no? cielo. Ya, derecho no me quito y ya. Entonces, y como esa es lo una de dices las en la cosas noche, que la semana incorporar. pasada hubo unas lunas espectaculares y es impresionante que te enterabas por redes, ¿no? Así de salgan y voy a ver, sí, volteé para arriba. Claro, esa es una de las cosas. Otra cosa que solemos añorar cuando salimos de viaje, ¿no? La comida. Sí, ¿no? Sí, claro, hay platillos que solo se preparan en ciertos lugares de la República, ¿no? Pero no es tanto la comida, es que te diste el tiempo de comer con calma. De disfrutarla. De disfrutarla. ¿No? Y de acompañarte de seres a los que de quieres. la familia, ¿no? claro. Entonces, también es otra actividad que se puede incorporar a la vida cotidiana. Es cosa que ¿no? uno lo haga consciente y Claro, entonces lo desayuna programes. con calma. Si es necesario levantarse 10 minutos antes para desayunar con calma. Pues sí, y hacerlo. claro, hacerlo, porque es algo que disfrutas. Entonces, por eso es importante detectar esto.
porque hay que aplicarlo en todo el año. Claro. ¿no? La movilidad, disfrutamos mucho, es que, podrías ir a caminar, ¿no? Por la playa, como dices. Sí, sí tiene que ver con la playa, pero tiene que ver con que te permitiste salir y caminar y estar en un espacio abierto, porque sí afecta el ánimo estar encerrados. Sí, sea que claro. estás en una oficina o sea que estás en tu casa. Pues mire, ahora sí que hay que valorar lo que tenemos y disfrutarlo y aprender a observar, ¿no? Voltear hacia el cielo, voltear el piso. Y eso que disfrutamos alrededor. en las vacaciones, traerlo. Hay que procurar, aunque sea unos días en la semana, traerlo a tu vida cotidiana. Ok. Y va a ser la diferencia, Claro. seguramente. Gracias, Karen Chasek, Un placer. por ponernos de verdad, pues, en tono de vacaciones.